Jacaranda Correa, ¿cómo estás, querida Jacaranda? Tu micro, tu micro, tu micro, micro. Micro. Ya está listo el micro. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Bien, Jacaranda, empezando la semana con mucho ánimo, aunque luego las noticias van mellando ese ánimo de lunes, pero ahí vamos caminando, Jacaranda. Como siempre, nunca sé hacia dónde voy, qué temas, hay muchísimas cosas, y lo que nos faltaba un tiroteo en Teotihuacán, qué cosa tan espantosa. Bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades. También quería hablar sobre el tema de los feminicidios, pero al final, Julio, me decanté por algo que me parece que es muy importante y sigo en el terreno internacional como lo he venido haciendo desde hace algunas semanas contigo. Rápidamente, Julio, déjame decirte que yo estuve siguiendo esta cumbre progresista en defensa de la democracia que se llevó a cabo allá en Barcelona. A mí me parece que fue un momento muy importante y de muchas lecturas que hoy quiero compartir, a ver qué piensas, qué piensa nuestro auditorio, ¿no? Porque este evento, además de plantarle cara a la ultraderecha, que por cierto se reunió ese mismo fin de semana en Madrid, Julio, teniendo como invitada de lujo a María Corina Machado, quien se encontró pues con los líderes de la oposición española, una derecha furibunda, ¿no? Que no ha parado, no ha dejado de atacar duramente, con mentiras, con un golpeteo bastante rudo al presidente, a Pedro Sánchez, quien fue el anfitrión de esta cumbre. Entonces, Corina Machado se reúne al mismo tiempo con Alberto Feijóo y con Santiago Abascal, dijo, o sea, líder de Vox, ¿no? La más furibunda de las ultraderechas. Y creo que ahí se quitaron muchas máscaras, se quitó un velo muy interesante porque lo que pudimos ver de manera paralela es que Corina Machado, quien por cierto declinó una invitación de Pedro Sánchez previamente a esta cumbre, pues ella se negó, ¿no? Y de plano dijo, bueno, pues que no iba con quienes no compartían sus objetivos. Y me parece muy interesante porque, pues, es un polo eh, político en este tiempo que se está construyendo en Europa, esa ultraderecha que, según el propio Petro y otros mandatarios, dicen todavía no logra eh, entrar de manera tan directa a América Latina. Pero lo que vimos con Corina Machado es un no gracias, le dice a Pedro Sánchez, yo no me reúno con quienes no comparten mis intereses, mis objetivos, se fue durísimo contra la cumbre y además en la única conferencia de prensa que ella dio a los medios donde hubo muchas preguntas que no todas las respondió según pude ver, ella dice muy claramente, yo voy a volver a Venezuela y lo estoy haciendo en coordinación con Estados Unidos. Y de paso dice, yo no me arrepiento de haberle dado el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, descalifica directamente la cumbre y dice que Lula y Petro no tienen ni idea porque en el caso de Petro, quien yo creo que es un hombre bastante crítico, él lo hizo abiertamente, creo que fijó una postura de lo que significaba el régimen de Maduro, ¿no? Y en una de las entrevistas, brillante, por cierto, entrevista que recomiendo ampliamente que dio Petro en un encuentro con Televisión Española y la agencia EFE, que se llaman Desayunos, con estos dos medios públicos de comunicación. Ahí Petro habló, ¿no? De la importancia de que en Venezuela pueda existir una suerte de cogobierno, de que se pueda conformar una alianza entre la parte, o sea, entre el chavismo y la oposición que encabeza Machado. Por supuesto, esto lo descalificó completamente, ¿no? Y fue, digamos que yo creo que una lectura interesante de lo que se está construyendo con el apoyo de estas ultraderechas europeas, Julio, en Venezuela. Por supuesto, con la ayuda de Trump. Esto por una parte. Por la otra, creo que
bueno, Pedro Sánchez habló de muchas cosas, fue muy interesante y yo creo que estar ahí en Europa, un continente que lo hemos visto en semanas pasadas, bueno, más bien en los meses anteriores, no ha habido un solo líder como Pedro Sánchez que se oponga directamente a la guerra y sobre todo a Donald Trump, como lo ha hecho Sánchez de una manera bastante valiente, ha dicho no a la guerra, ha tenido un choque directo con Donald Trump y creo que ha habido un interés político, mediático internacional hacia Pedro Sánchez, quien además se ha opuesto, o sea, no es solamente Donald Trump, ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, Julio, es todo este bloque político, militar, tecnológico, globalista, ¿no? Al que el propio Pedro Sánchez, y lo volvió a insistir, sentenciaba, ¿no? Que las plataformas digitales no pueden estar operando sin ningún tipo de reglas, y creo que eso también es importante porque es estar cuestionando todo este bloque, todo este poderío, como digo yo, financiero, global y tecnológico, ¿no? Bueno, y por ahí creo que hubo frases muy interesantes. Pedro Sánchez decía que todos los que estuvieron ahí, incluyendo a Lula, que representa pues un liderazgo político y moral muy importante, pero Pedro Sánchez decía, es el momento de salir y de mostrarnos como gente de izquierda, progresistas, que no nos dé pena que nos llamen, decía, chairos, zurdos, rojos, ¿no? Progres, woke, etcétera. Y decía, bueno, hay que recuperar el orgullo, ¿no? Y luego fíjate que utilizó una frase, ahí yo sí la encontré un poquito problemática porque, pues sí, fue una frase pegadora, pero quién sabe qué tanto en este contexto, porque decía, la vergüenza a partir de decir, hay que salir de nuestros espacios y asumirnos como gente de izquierda y no tener miedo que nos llamen rojos, zurdos, etcétera. Y si la vergüenza hoy, este 18 de abril, decía cambia de mando y lo va a hacer por siempre. Y esta frase que usó Giselle Pelicot, Julio, recordar esta mujer francesa, este caso terrible, ella salió a los medios a hablar de este abuso, ultraje que vivió por su marido durante más de 50 años. Al ganar el juicio, ella decía que pues había dado la cara porque la vergüenza tenía que cambiar de mano. Entonces, utiliza esa misma frase Pedro Sánchez, que es muy potente, pero ahí es lo único que yo diría que le encontré un poquito problemática. Pero quiero pasar a lo de, digamos, la intervención de Claudia Sheinbaum, no sin antes decir que, por supuesto, Lula fue muy frontal. Creo que conocemos ese espíritu bastante potente, arrojado de Lula y con esta legitimidad moral que tiene en el continente. Petro, la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo y en esta entrevista que recomiendo, creo que se convierte, aunque ya va de salida, pareciera que es como el intelectual de estos progresismos, conceptualiza muy bien lo que son, decía, las derechas y las izquierdas en Europa, pero en América Latina tenemos que mirarnos desde otro lugar. Habló también de algo que me parecía interesante, dice, por fortuna, a diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina, todavía no tenemos una fuerza apabullante de las ultraderechas, aunque están haciendo sus intentos, pero hoy por hoy están muy desacreditados. Bueno, yo creo que va a ser alguien que si el partido que él lidera y el candidato que está por presentarse a las elecciones y que según dicen las encuestas va a la cabeza, yo creo que Petro va a tener un liderazgo a nivel global, ¿no? Y en América Latina. Bueno, y Claudia Sheinbaum, Julia, a ver qué te parece, porque digamos que esta propuesta que lanzó y que ganó algunos titulares en la prensa europea, ¿no? De destinar el 10% del gasto armamentista mundial a la reforestación, ¿no? Decía, sembrar vida y no guerra. Fue así como su frase estrella y, repito, ganó pues varios titulares en la prensa, ¿no? Y ciertamente
esto se desprende de una propuesta que ya he hecho en otras ocasiones del programa Sembrando Vida, que es posicionar esta estrategia no como una política de desarrollo rural sostenible en América Latina y luego exportarla a otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que esta idea del 10% del gasto armamentista mundial a la reforestación es, por supuesto, una idea, ¿no? O sea, en el mundo de las ideas suena genial, pero en el mundo de la realpolitik suena más a una utopía inalcanzable o quizá más bien a un efecto muy pragmático que desde mi punto de vista es como intentar cambiar la narrativa, ¿no? Y aquí es en donde me parece que Claudia Sheinbaum gana un posicionamiento importante, ¿no? Porque, a ver, ¿de qué se trataría digamos que este impuesto o este 10% del gasto militar, ¿no? En resumen, que las potencias que más gastan, Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, pues firmaran un pacto a partir de lo que existe ya, ¿no? Que es este Tratado Mundial de Desarme, ¿no? Y se propuso, ¿no? Que se creara un Foro Mundial de Reforestación. En fin, hay como varias cosas, pero a ver, esto suena muy bien, parece incansable, pero creo que lo que logra hacer Claudia Sheinbaum es cambiar la narrativa. Es muy difícil que Estados Unidos o cualquier otra de estas potencias armamentísticas, este bloque, insisto, financiero, militar y tecnológico, acepte recortar el 10% de sus ganancias, ¿no? Hay países, hay empresas, lo hablamos la semana pasada, que contribuyen además a todo lo que tiene que ver con la exploración espacial y muchas otras cosas que por supuesto no van a, o sea, no darían ni un 5%, pues, ¿no? Pero aunque parece una estrategia o una propuesta inalcanzable, se constituye, me parece, en Claudia Sheinbaum como un argumento de diplomacia, de presión o como una suerte, digamos, de argumento para cambiar la narrativa diciendo, bueno, pues ustedes nos piden que no contaminemos, pero gastan miles y billones en bombas, ¿no? Entonces, pues, ustedes financien la solución, ¿no? Con lo que hoy gastan en destruir, ¿no? Y es una manera, creo, a ver tú qué piensas, Julio, de no ser directamente confrontativa, sino de pedir coherencia, ¿no? De pedir ayuda, pues vamos a hacerlo, ustedes tienen 10% de su gasto militar y vamos a ver cómo nos acomodamos. Entonces, resumo con esto, Julio, es una idea que en realidad, más que creo yo que algo concreto, va a ser solamente una manera de cambiar la narrativa, y esto coloca, me parece, que a la presidenta en una posición muy interesante políticamente en este concierto internacional. ¿Tú qué opinas, Julio? No te oigo, no te oigo. Ahora tu micrófono. Ahora yo soy el del micrófono. Oye, Jacaranda, pues muy interesante todo lo que nos planteas, todo lo que nos señalas. Y bueno, precisamente vamos a platicar ya en unos segunditos con nuestro invitado Armando Tejeda, que es el corresponsal de la jornada en España, acerca de esta visita de la presidenta de México a aquellos lugares y todo lo que tiene de implicaciones. Así es que vamos a ir adelante, Jacaranda. Y como siempre, muchas gracias por ayudarnos a remover las neuronas, a plantear preguntas, escenarios, expectativas. Y ahí estamos dándole vueltas para arriba y para abajo, Jacaranda. Así es, mi querido Julio. Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas una buena semana. No te digo tranquila, pero sí una buena semana. Igual, Jacaranda, muchas gracias. Un Hasta abrazo. Luego.